Shalom, Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, la página 44 del Tratado de Nazir. Comenzamos una nueva Mishnah y vamos a ver hasta el final de la Mishnah, muy bien, de la Gemara misma. Dice la Mishnah, Shelosha minim asurim ben Nazir. Hay tres prohibiciones en el Nazir, como ya vimos al principio del capítulo. Atumave atiglachat vayotze min hagefen. Impurificarse, cortarse el pelo y tomar algo que viene de la vid. Ahora, lo que va a hacer es comparar estas prohibiciones. Dice, Homer betum'a betiglachat mi beyotze min hagefen. Tiene un aspecto más estricto, la impureza y el corte de pelo, que lo que sale de la vid. ¿Por qué? Shatum'a betiglachat sotrin. Porque si se impurifica el Cohen o si se corta el pelo, entonces el Nazir tiene que volver a empezar con su Nazirut. Pero si bebe vino, no pierde sus días, puede seguir adelante con su Nazirut. Ahora dice, Homer, ahora también lo que sale de la vid tiene un aspecto más restrictivo que la impureza y el corte de pelo. ¿Por qué? Es decir, lo que sale de la vid no está permitido en ningún caso, ni siquiera para una mitzvah. Como por ejemplo, si la persona vino y juró que iba a tomar vino, o las 4 copas de Pesach, por ejemplo. Betumá betiglachat hutru michlalan betiglachat mitzvah. Es decir, y el corte de pelo y la impureza, así que fueron permitidos para una mitzvah. Por ejemplo, el corte de pelo para un corte de pelo de mitzvah. Si el nazir se hizo metzorá, tuvo tzarat, y ahora al cabo de su purificación tiene que cortarse el pelo, se puede cortar el pelo. O la impureza, si se impurifica con un met mitzvah, se encontró un cadáver, tiene la obligación de enterrarlo, la mitzvah de enterrarlo. Y por último dice, Bejomer, Betumami, Betiglachat. ¿Y qué tiene más de estricto la impureza que el corte de cabello? Shatumaso, Teretetakol, que la impureza anula todo el periodo de Nezirut, de Hayabim Alehem Korban, y además hay que traer una ofrenda de Asham por haber impurificado su Nezirut. Betiglachat, pero el corte de pelo no Soteretakol. Soteret solamente tiene que recuperar 30 días si se cortó el pelo. Ven Hayabim Alea Korban y no hace falta traer una ofrenda por haberse cortado el pelo. Muy bien. Ahora lo que va a hacer la Gemara es comparar todos y ver por qué yo no pude aprender una cosa de la otra o por qué justamente uno es más estricto que la otra. ¿Y dónde está la prueba de ello? Dice así, Vetum a lo tutar michlala. Dice, ¿y acaso la impureza no está permitida en ciertos casos para el Nazir? Kalva Homer Miyain. A lo mejor podríamos haberlo aprendido de un Kalva Homer, de un razonamiento a fortiori, del vino. Umayain Sheenor Soter, sí, el vino que no anula toda la Nezirut. Lo Hutar Michlalo no fue permitido en ciertos casos. Es decir, el vino para el Nazir está siempre prohibido. Tumá, la impureza, que sí que anula toda la Nezirut y tiene que volver a empezar. Enodin Shelot Tutar Michlalo. ¿Acaso no es lógico decir que siempre va a estar prohibido impurificarse y que no va a haber ningún caso en el cual el Nazir se puede impurificar? Talmud-Lomar. Por eso dice el versículo, Leavibulimo lo itama. Por su padre y por su madre no se impurificará. ¿Por qué dice por su padre y por su madre no se impurificará? Porque solamente por ellos no se impurificará. Leavibulimo lo itama. Abaltitame hulemet mitzvah. Pero sí por un muerto que no tiene quien lo entierre. Y dice, Veyain yutar michlalo. ¿Y acaso el vino? ¿Hay casos en los cuales está permitido para el Nazir? Podríamos suponer que sí. ¿Por qué? Calva Homer mituma. Hagamos este razonamiento de la impureza. Uma tuma sheisoteret. Sí, la impureza que anula toda la nezirut. Utra michlala. Hay un caso en el cual está permitido que el nazir se impurifique. Yain, el vino, que no anula toda la nezirut. Sheeno soter. Enodin sheyutar michlalo. ¿Acaso no es lógico decir que también haya casos en los que esté permitido que el nazir tome vino? Para una mitzvah, por ejemplo. Le pone la Gemara. Amarclá dijo el versículo, Miyayim veshechar yazir. Del vino y del shechar, es decir, del vino y del vino, por así decirlo. Algo está de más. De ello se va a cuidar. ¿Qué quiere decir? Lesor yain mitzvah,
Y yain, que yain reshut, para prohibir tanto el vino de mitzvah como el vino que es opcional. Por eso el nazir no puede tomar ningún tipo de vino. Ahora, continúa estudiando así. Pregunta la Gemara. Yain, Yistor, Etakol. ¿Y por qué el vino no anula toda la nezirut? ¿Por qué? Porque podríamos estudiarlo de un Kalvajomer. Es decir, Kalvajomer, mituma, hagamos este razonamiento de la impureza. Umatuma, sheutra mijlara. Si la impureza hay casos en los cuales está permitida para una mitzvah, para el nazir. Y esa impureza, soteret takol, anula todo. Y hay un sheloutar mijlalo. El vino que no está, no hay ningún caso en el que esté permitido ni siquiera para una mitzvah, para el nazir. Loco sheken sheistor, ¿acaso no es lógico pensar que con mucha más razón también va a anular toda la nezirut si bebió vino? Responde la Gemara y dice Amarkra, dice el versículo Vayamim Rishonim y Pelú. Los primeros días van a caer, se van a anular. ¿Por qué? Kitamen Isro, porque impurificó su nezirut. Entonces te dice únicamente ¿por qué? Porque impurificó, es que tiene que volver a hacer toda su nezirut. Pero si es por el vino, no. Ahora, Tumás Soteret, es la impureza lo que hace que vuelva a comenzar. Ven ya in Soter, y no es el vino lo que hace que vuelva a empezar. Continuamos. Dice Beatiglahat Tistoretakol. Entonces, que el corte de pelo anule todo también para el nazir, que tenga que volver a empezar. Calva Homer Mintuma, hagamos el razonamiento por Calva Homer de la impureza. Matuma Shelo Asuba Metame que mitame. Si la impureza no hizo la Torah, el que se impurifica como el que impurifica. Es decir, que si una persona impurifica él a un nazir, el que impurificó al nazir no tiene ninguna culpa. Y a pesar de ello, Soteret Takol, y a pesar de ello, anula toda la nezirut de esa persona y tiene que volver a empezar. Entonces también Tiglahat, el corte de pelo, Sheasu, Megaleach, Kemitgaleach, Enodin Sheistor Takol. En el corte de pelo, un nazir que se corta el pelo recibe malkut, pero alguien que le corta el pelo, un nazir también recibe malkut. Entonces es más estricto. Entonces no es lógico también decir que si que el corte de pelo también anula toda la nezirut, tiene que volver a empezar. A marcar, dice el versículo, Vayamim Rishonim y Peluki también Nisro. Dice no, lo mismo que dijimos antes. Tumas o Teretakol, la impureza hace que todos los días caigan de antes. Ventiglajat o Teretakol, pero el corte de pelo no. Metumana se va metame que mitame. Entonces, pregunta la Gemara y dice al contrario. Y la impureza que hace el que impurifica como el que es impurificado, que los dos sean castigados. ¿Por qué? Calva Homer Mitiglahat. Es decir, lo aprendemos del corte de pelo. Podríamos aprenderlo por Calva Homer. Matiglahat Shena Soterete la Sheloshim. Si el corte de pelo que solamente te hace repetir 30 días de Nezirut, Asaba Megaleach que Mitgaleach, la Torah hizo que el que cortó el pelo sea igual que si él mismo se cortó el pelo. La impureza, Sheisot Teretakol, la impureza que anula toda la Nezirut, tiene que volver a empezar. Entonces no es lógico también decir que si es tan estricto que la impureza castigue también si el nazir se impurifica a él o si alguien le impurifica a él. Amarca dice el versículo, Vetime Rosh Nizro. Es decir, la metame Rosh Nizro. Es solamente Vetime. Él impurificó su Nezirut. La Torah nos dice que solamente el nazir es el que puede, si se impurificó él, es que está infringiendo la prohibición. Ahora, Betiglahat, lo nasaba en Megaleach que Mitgaleach. Ahora el corte de pelo. Entonces, que no sea que el que corta sea como el que es cortado. Calva, Homer, Metuma, aprendamos de la impureza. Umatuma, si la impureza se hizo teretracol, que anula todo el periodo en el tiene que volver a empezar. Lo asuba, metame que mitame, y en ello no hicieron al que impurifica como el que se impurifica. Es decir, que el que impurifica un nazir no tiene malkut. Tiglahat, el corte de pelo. Shena soterete la sheloshim, que solamente se tiene que repetir 30 días. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a ser más estricto que la impureza? Loco, Sheken Shelona hace megaleach que mitgaleach. Entonces, no es lógico decir que el que corta el pelo no es como si el nazir se corta el mismo el pelo. Amarcra dijo el versículo, Ta'arlo y Abora Rosho, una navaja no pasará por su cabeza. Cree
y entonces explica las palabras lo ya'abor hu, él mismo no hará pasar. Velo ya'abor ajer, y no sea otro el que le va a hacer pasar. Ahora, betiklah lo tutar mijlalá, y el corte de pelo. No existe un caso en el cual esté permitido. No debería, porque calvajo miyain, lo podríamos aprender un calvajomer por el vino, porque umayain sheno soter, si el vino no anula los días de Nezirut y no tiene que volver a empezar el Nazir, lo utar mijlaló. Y ahí hemos visto que no se permitió ni siquiera para una mitzvah. Tiglachat, shesoteret, la tiglachat, el corte de pelo, que parecería que es más estricto, porque sí que tiene que volver a contar 30 días de Nazir. Enodin shelot utar mijlalá, ¿acaso no es lógico pensar y decir que no hay ningún corte de pelo que esté permitido ni siquiera para una mitzvah? Amar Rajamaná, dijo la Torá, Rosho, ve Amar Rajamaná, Zekano. Es decir, va a afeitar todo su cabello, su cabeza, y después dijo su barba y las cejas, y todo su pelo va a recortar. ¿Por qué especificó la Torá Rosho Zekano, su cabeza y su barba? Si después ya dijo todo su cabello, para permitirte al nazir, que es al mismo tiempo metzorá, que se corte el pelo. Claro, y el corte de pelo. Entonces, que no anule del todo la nezirut, que no tengan que volver a repetir, porque podríamos hacer un calvajomer del vino. Si el vino que no estuvo permitido ni siquiera para una misvá en Osoter no anula la nezirut, no tiene que volver a empezar. Tiklajat, el corte de pelo, que sí fue permitido para una mitzvah, como hemos visto para el Metzorah. Enodin Shelot Istor, entonces que tampoco anule. Es decir, si el vino es más liviano y tiene una ley y no anula, entonces el corte de pelo, igual, hagamos igual. Dice, Bainan Gidulesear, dice, responde la cámara, necesitamos que haya crecimiento del pelo de Jaleka, y aquí no hay. Es decir, si no creció el pelo, no puedo cumplir con la Nezirut. Y entonces que el vino anula entonces por lo menos 30 días, que tenga que volver a hacer 30 días. Calva Homer, lo aprendemos de un Calva Homer. Podríamos aprenderlo. Calva Homer, ¿de qué? Del corte de pelo. Matiglaja, sí, el corte de pelo que fue permitida para una mitzvah, como vimos en la Mishnah. Entonces, Soteret, ahí esa hace que tengas que volver a hacer 30 días de Nezirut. Entonces, el vino que no fue permitido ni siquiera para una misvá, ¿acaso no es lógico decir que por lo menos anule y tenga que hacer 30 días nuevamente? Entonces dice, Midihu ta'ama, es decir, todo el motivo del corte de pelo que hace que vuelva a crecer, el amishum gidul sear, es únicamente porque tiene que haber pelo crecido. Gabeyain, Hakaem Searo. Pero en cuanto al vino, ¿sí? Hare Omed Searo, el pelo sigue estando ahí. No es porque bebió vino que le desapareció el pelo. Entonces no tiene que ver. Muy bien. Vamos con la siguiente Mishnah. Dice la Mishnah. Dice Tiglaja tum a Ketzat. ¿Cómo se hace el corte de pelo? Cuando el Nazir impurificó su Nazirut. Es decir, que se impurificó el Nazir. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que purificarse, cortarse el pelo y volver a empezar. Dice, Hayama de Bashilishu Bashevi. Entonces, el Nazir lo primero que tenía que hacer era hacer su proceso de purificación de Tumat Met, como vamos a estudiar este Shabbat en Paraduma. Es decir, al tercer día y al séptimo día había que rociarlo con agua de la vaca roja. Umegaleach Bashevi, y al séptimo día se cortaba el pelo. Umeikor Benotav, y traía su ofrenda Bashemini el octavo día. Ven Gileach Bashemini, y se cortó el pelo el octavo día. Es decir, retrasó un día el corte de pelo. Me vi Corbenota Bobayom, dice Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dice, no importa, el mismo día trae su ofrenda. Amarlo Rabbi Tarfón, le dijo Rabbi Tarfón, más benze le metzorá. Es decir, ¿qué diferencia habría entonces entre el Nazir, que se impurificó, y el metzorá, el que tuvo tzarat? Amarlo Rabbi Akiva, Rabbi Tarfón, zet tahorato. Es decir, el Nazir, tahorato, teluya beyamav. Es decir, su inmersión en el mikvé para purificarse depende de los días. Es decir, que le hayan rociado el séptimo y el tercero y el séptimo.
Metzorá, tajoratot, eluyá, betiglachto. Pero para el Metzorá, su purificación, es decir, la posibilidad de ir al mikveh para purificarse depende de su corte de pelo. No me vi korban y no trae una ofrenda, el que allá me orav shemesh. A no ser que ya, después de que pasó por el mikveh, pasó la noche, es decir, se hizo un día. Dice la Gemara, Kiblamine pregunta a la Gemara, ¿acaso Rabbi Tarfón aceptó esta respuesta de Rabbi Akiva o no? Tashma, ven y escucha, tenemos una vereita de Tane, Hillel. Así enseñó Hillel en la vereita. Gileach Bashemini, si se afeitó, se cortó el pelo el octavo día, me vi con Menotaba Teshi'i, que traiga su ofrenda el noveno día. De aquí, ¿qué prueba traemos? ¿Veis al Kadata Kiblamine? Si vas a decir que Rabbi Tarfón aceptó la prueba de Rabbi Akiva, Leite Corbenota Bashemini, entonces que traiga sus ofrendas el octavo día. El derecho de que dijo que traiga el noveno día, que entiendo que no, que él dice que tiene que esperar a que sea Arev Shemesh, es decir, que igual que el Mesorá. Amar Rabba, dijo Rabba, velo kashe, no hay dificultad. Ha de Tabil Bashubi, ha de lo Tabil Bashubi. Es decir, un caso es en el cual el Nazir se sumergió en el mikveh el séptimo día. Y entonces, ¿en qué? Que She'erev Shemsho, cuando se puso el sol, Mutar tiene permitido al día siguiente de traer sus ofrendas, incluso que todavía no se cortó el pelo. En la breitá de Hillel es que se cortó el pelo Gileach Bashemini, el octavo día, y trae sus ofrendas al día siguiente. ¿Y eso es por qué? Porque todavía no se sumergió en el mikveh el séptimo día, sino que lo hizo el octavo. Y entonces tiene que pasar la noche. Entonces ahora vamos a hablar sobre esta ley de Arev Shemesh. Amar Abaye. Ashkahitnu lejabre de Rab Natan Baroshaya. Me encontré con los compañeros de estudio de Rab Natan Baroshaya. De Yadim Bekambrin. Estaban sentados y estaban estudiando. ¿Qué estaban trayendo? La ley del Zab. Una persona que tiene una secreción de simiente durante una serie de días, se le llama Zab. Un día verifica y si no salió nada más, a la noche, en la tarde tevilá y al día siguiente está bien. 2 días, tiene que esperar 7 días para purificarse. Y si son 3 días, ahí tiene que hacer todo otra vez 7 días, pero un proceso de purificación más complicado. Dice, cuando se purifica el Zab, Vesafarlo Shivat Yamim, va a contar 7 días para purificarse y va a lavar sus ropas y va a lavar su piel con agua de manantial y se va a purificar. Y el octavo día va a tomar para él la ofrenda, 2 pájaros, 2 tórtolas o 2 palomas, y dice, Uba lifne Hashem, y vendrá ante Hashem el petach Ohel Moed, a la puerta de la tienda de reunión, un etaname la Cohen, y se lo va a dar al Cohen. Dice, es decir, va a llegar ¿dónde? A la puerta ¿de dónde? Del Ohel Moed. Es decir, Shar Nicanor, la puerta de Nicanor. Y dice, Mataihu, ¿cuándo es esto que él va? Bisman Shehu Tabal, una vez que ya se había sumergido en el mikveh ayer. Veasa Heerav Shemesh. Y ya pasó la noche. Ahí puede entrar para traer sus ofrendas. Lotabal Veasa Heerav Shemesh, pero si todavía no se sumergió en el mikveh y no pasó la noche, entonces no puede. Alma Casabal. Entonces, ¿qué es lo que opinan? Tebulion Shel Zav, que Zavdame, que el Zav que está en un estado de Tebulion, es decir, que solamente se sumergió el mismo día y todavía no puede traer sus ofrendas porque tiene que llegar, pasar la noche, tiene la misma ley que el Zav, que no puede entrar dentro del Mahanelevía, dentro del campamento de los Levim, dentro de lo que era el Bet HaMikdash en sí. Y también a León Ana. Continúa Valle, dice. Yo les dije así. El ameata, así es así. Gabe Nazir también. Nami, entonces también el Nazir que está impuro también. Dichti, porque está escrito que va a traer sus ofrendas el octavo día. Y Abishete Torim Shone Ben Yonah va a traer 2 palomas o 2 tórtolas o 2 palomas. El Cohen, el Petach Ohel Moed, se lo va a llevar al Cohen a la puerta del Ohel Moed.
Ematai Huba, ¿cuándo es que él viene? Bisman Shetabal, cuando ya hizo Tevilá ayer, y ahora llegó, pasó la noche, Beasá Rav Shemesh. Pero si no hizo Tevilá todavía y no pasó la noche, no podría llegar al Sha'ar Nicanor para dárselo al Cohen. Entonces, Mirde Sha'ar Nicanor. Es decir, Lifnea Cohen, que es Sha'ar Nicanor, la puerta de Nicanor, que es la puerta Shenichnesim Bo Mezrat Nashim le Machane Shechina. Es la puerta por la cual se pasa de la Ezrat Nashim al Kodesh, al Machane Shechina. Eja Mekaimin Besha'ar Levia. Entonces dice, y esto tiene ley como la ley del Mahané de los Leviim. Mahané de los Leviim quiere decir que en el desierto el campamento estaba estructurado de tal forma que estaba el Ohel Moed, bien, el Mishkan, y eso se llama Mahané Shechina. Y después estaban acampados alrededor los Leviim, y después estaba todo el resto del pueblo de Israel. Bien, en función de cuanto más nos acercábamos al Mishkan, mayor santidad, y por lo tanto, las personas impuras no podían acercarse hasta cierto punto. Beatania nos enseñó una veredita tamemet mutar likanes levia. Una persona que esté impura por contacto con un muerto puede entrar al Mahane Levia. No solamente la persona impura por el muerto. La filum metasmo, sino que el cuerpo mismo del muerto. ¿De dónde lo sabemos? Shenemar, Vaikach Moshe, etasmot Yosef, Aimo. Moshe tomó los huesos de Yosef con él. ¿Qué quiere decir con él? Maimo. Imo Bemixató. Es decir, él lo tenía junto a él, donde él vivía. ¿Y dónde vivía Moshe? En el Mahane Levia. Imo Bemahane Levia. Entonces, Amarabay dijo, vaya, Tebul Yom Shel Zav, Lav que Zav Dame. El Tebul Yom, el que solamente se sumergió en el mikveh, pero todavía no pasó la noche. Zav, no es como un Zav, no tiene la misma ley, sino que puede acercarse. Filuaji, a pesar de ello, que van de Mejusar Capará, lo hay, pero como todavía no trajo su ofrenda, entonces es por eso que no puede acercarse. Veí, ve Mahane Levia cae. Y si esa persona está en el Mahané Levia, es decir, que no puede entrar dentro del Mahané Shechina, Emaika, créele, Ohel Moed. Entonces, ¿por qué lo llama el versículo Ohel Moed a la tienda del plazo, que es Mahané Shechina? Explica la Gemara y dice, le membra, Mahata mejusar caparalo ayel, hable Mahané Levia nami, mejusar caparalo ayel, para enseñarnos una cosa. Que igual que el Mahané Shechina, el que está Mejusar Capará, es decir, que ya hizo Tevilá, pasó la noche, pero todavía no trajo su ofrenda, se llama Mejusar Capará. Ese no puede entrar en el Mahané Shechina. Entonces tampoco puede entrar un Mejusar Capará al Mahané de los Leviim. Pregunta la cámara, Vehatan, en el Mahané Shechina, Menalan, ¿de dónde? Que está prohibido entrar un Mejusar Capará. De Tania, como está enseñando una vereita, dice el versículo también nuevamente en Parashat Pará, en Parashat Jukat, que es Shabbat Pará, Tamé y Ye. Dice, impuro será. ¿Para qué dice impuro será? Le rabot tebulión, para añadir el que solamente se sumergió en ese día, pero todavía no pasó la noche. Que él no puede entrar al Mahane Shechina. Y después añade el versículo y dice, Od tum atobo, aún está con él su impureza, para añadir que él es rabot mejusar capara, el que todavía no trajo sus ofrendas y completó su purificación. Hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día. Hizku Veimso.